Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 15 de febrero. Este es el sexto domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A. Empezamos entonces la sexta semana del tiempo ordinario. Esta está dedicada a la ley de Dios, a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento que permitía al hombre garantizarle un camino eh, correcto, ¿no? En la moral, en el comportamiento. Bueno, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 15 al 20. Muy bien, este libro también se denomina la Sirácida o Sirac, se encuentra, ¿no?, en las Biblias católicas, puesto que en las Biblias protestantes no se incluye, a pesar de ser canónicamente aceptado. Bueno, Ben Sira se refiere al autor, el autor que escribió este libro, un judío eh, bastante piadoso y que quería compartir las enseñanzas, las tradiciones del pueblo, ¿no?, las enseñanzas de Dios a través de la ley de Moisés especialmente, ¿no?, para cuidar a las futuras generaciones de, de la helenización que se llamaba en ese tiempo, o sea, la aceptación de la cultura griega, más o menos en el año 200, no más allá. Muy bien. Originalmente este libro se escribió en hebreo, pero un nieto del autor lo tradujo en Egipto al griego, que era la lengua dominante, ¿no?, de la era de los seleucidas. Bueno, veamos qué nos dice el libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Bueno, aquí hay un término importante que dice si quieres, ¿no? En esto podemos darnos cuenta de la libertad, ¿no?, o el libre albedrío desde el Antiguo Testamento, ¿no?, a las personas para que pues pudieran caminar en el Señor, ¿no?, obedeciendo la ley de Moisés. Y continúa, Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. También, ¿no?, te está dando la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal, de obedecer, de guardar los mandamientos de la ley de Moisés, la ley de Dios, o no. Por eso aquí utiliza el simbolismo del fuego y el agua. El fuego o el agua. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. También antepone la vida y la muerte. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Bueno, entonces Dios ha puesto la ley en el pueblo de Israel, que también se asocia a la Torá.
la ley, los 5 libros de los judíos, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, se conoce como la ley también. Y también la ley, ¿no? Los mandamientos de la ley de Moisés. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 118, cuyo responso es: dichoso el que camina en la ley del Señor. Bueno, muy estrechamente relacionado con la lectura anterior, ¿no? Sobre la importancia de obedecer la ley. El Salmo 118 es el salmo más extenso, ¿no? del Salterio, de los 150 salmos. Tiene, como habíamos dicho en alguna ocasión, 167 versículos. Y alaba o elogia precisamente la ley de Dios, la ley que Dios entregó a los israelitas en el monte Sinaí. El decálogo también se conoce. Y en términos generales, toda la ley. Nos dice el salmista: dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Y llama dichoso, ¿no? Eh, Podríamos decir también justo, bienaventurado, ¿sí? Piadoso, eh, el que confía, se apega y guarda la ley del Señor. Y continúa: tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Bueno, aquí también nos podemos dar cuenta que en realidad era imposible cumplir, ¿no? La ley. Habían algunos fieles que hicieron todo lo posible, ¿no? Por guardar la ley, por cumplirla. Aquí dice exactamente. Exactamente quiere decir eh, desde el corazón, no superficialmente, no materialmente, ¿no? O legalísticamente, como hacían los fariseos luego, ¿no? Sino eh, con la recta intención. Muy bien, y continúa. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Aquí, eh, abrir los ojos es una expresión metafórica que se refiere a abrir el entendimiento y también relacionado con la parte espiritual, contemplar las maravillas de tu ley, que sería diferente a contemplar las maravillas de la creación. Bueno, y continúa. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Aquí está la mención del corazón, ¿no? De todo corazón, con la firme intención de hacerlo por amor a Dios que nos ha dado las leyes, ¿no? Eso pensaban en el Antiguo Testamento, ya que se pudieran apegar eh, lo más posible, ¿no? Al cumplimiento de la ley. Y por eso le piden, enséñame a cumplir tu ley. Bueno, aquí sobresale
párrafos el deseo, ¿no? El deseo, la intención de agradar a Dios cumpliendo su ley y buscando, ¿no? Buscando la ley, cumplir la ley porque es la forma de obtener la sabiduría a través de la ley. Muy bien, y pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Muy bien, nos dice entonces San Pablo en su primera carta a los cristianos de Corinto, que era en la parte que sería ya Grecia. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, recordemos que San Pablo, en el pasaje anterior, ¿no? Comenzando la carta, eh, les dice que él no ha venido a evangelizarlos o a proclamarles la buena nueva con sabiduría humana, ¿no? Retóricamente hablando con lenguaje elevado, para persuadirlos, un lenguaje, un discurso persuasivo, sino con el poder del Espíritu. Y aquí está ratificando que hay una sabiduría humana, ¿no? Que se refiere aquí a la sabiduría que no es de este mundo. O sea, hay una sabiduría que es de este mundo, que es la sabiduría de los príncipes de este mundo, de las élites, del poder, que también puede estar incluida ahí de los grandes doctores de la ley, los escribas, que de hecho sabían, ¿no? Sabían, conocían la ley, pero eh, en forma legalista en su aplicación, no espiritualmente. Acá está hablando de una sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y aquí dice misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra luz, y que se va a hacer efectiva y se va a revelar en la era mesiánica, ¿no? Por Jesucristo, que es la sabiduría misma, como lo dice luego San Pablo, ¿no? En la carta a los romanos. Bueno, y continúa. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Bueno, aquí hay bastante, ¿no? Para profundizar. O sea, los sabios de este mundo se refiere aquí, no conocieron la sabiduría humana, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Y quién es el Señor de la gloria aquí? Muy paralelo a en el Salmo 24 o 23, según la versión, eh, pregunta, ¿quién es el Rey de la gloria? Y aquí menciona al Señor de la gloria. San Pablo es precisamente Jesucristo, ¿no? Y con eso está eh, poniéndolo al nivel de el Señor, del Rey de la gloria de los judíos, o sea, Dios mismo, Yahweh. Sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman.
Esta es una cita de el profeta Isaías, ¿no? En el capítulo 64. O sea, lo que está diciendo aquí San Pablo es que no tuvieron ni siquiera la menor idea de lo que había preparado Dios y que estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero que se revela en el Nuevo. Ya el Antiguo Testamento es el tipo, la sombra, la figura de la realidad que es el Nuevo Testamento. Y ese es el Evangelio, es la ley del amor, es el reino de Dios que viene y que nos permite integrarnos al reino de Dios, a su iglesia, que es su esposa, de la cual Él se ha unido, ¿no? Se ha unido íntimamente y nosotros podemos unirnos también, ser parte de su cuerpo místico como miembros, del cual Él es la cabeza. Esto lo hemos repetido eh, en varias oportunidades. Muy bien. Entonces, para los que lo aman, ¿no? Los que aman, los que retribuyen todo lo que han recibido con amor. El amor eh, que es mm, retribuido. Y termina. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios, dice aquí, lo ha revelado. El Espíritu que viene en la era mesiánica con Jesucristo, ¿no? Que parte del Padre, parte de Jesucristo. Y Él es el que dirige y guía a la iglesia. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, el capítulo quinto, versículos del 17 al 37. Bueno, el título temático es importante. Así se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Aquí se refiere a la ley, ¿no? La ley que se dijo, se proclamó a los antiguos, a las generaciones anteriores, ¿no? De los israelitas, que era la ley. Pero yo les digo, esto es importante porque ese yo es en primera persona que va a legislar prácticamente, ¿no? Es el legislador que habla aquí. Se dijo a los antiguos es una forma personal, pero que ahí estaría Dios, la ley de Dios. Pero ahora yo les digo, bueno, podríamos empezar diciendo que la antigua ley, la ley de Moisés, con todo lo bueno que era, le faltaba la interpretación plena, espiritual, para que pudiera cumplirse. Por eso es en el espíritu que se puede cumplir la ley, y no de forma material, superficial o en apariencia, no solo por cumplir. Entonces aquí es importante que el cumplimiento de la ley, de la nueva ley, que es la ley del amor, la ley del Evangelio, de la buena nueva del reino de Dios, es en el amor. Bueno, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Bueno, este pasaje es bastante denso, ¿no? Por eso nos vamos a detener un poquito para observar algunas partes del texto que son importantes. Entonces aquí estamos y el Señor mismo corrobora eh, lo importante de la ley, ¿no? La ley es la ley de Dios, pero Él no vino a abolir la ley, a quitarla del camino, ¿no?
sino a darle el cumplimiento verdadero, la interpretación original, que es del Espíritu, ¿no? Que es espiritual. Por eso aquí dice, sino a darle plenitud. La ley y los profetas, aquí se refiere. Está incluida la ley de Dios, la ley de Moisés. Y continúa. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Bueno, también parecería hiperbólico, ¿no? O exagerado, pero es así. Y lo dice el Señor para significar lo importante, la importancia que tiene la ley, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios. La última letra o tilde, aquí utiliza, obviamente metafóricamente, esa comita que está en el alfabeto hebreo, ¿no? Que es la yod o la iota, que luego vino a la jota, ¿no? Pero que era eh, la, la, la letra más pequeñita, como una coma, ¿no? Que se colocaba al principio normalmente de una palabra, como en el nombre de Dios, ¿no? Como Yahweh. La primera es la iota, o la tilde también, le dice aquí. Entonces se cumplirá toda la ley, pero en forma plena, como lo enseña el Señor Jesús ya en el Evangelio. Y continúa, el que se salte solo uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Bueno, aquí también es un poco difícil, ¿no? Porque hay preceptos y se infiere, ¿no? Que habrán muy importantes o los más importantes. Pero así también hay preceptos menos importantes. Podríamos equiparar a las faltas, ¿no? Al pecado venial. Se peca venialmente, como dice San Juan también en su carta, ¿no? De la primera carta. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte, o sea, los veniales. Y aquí se referiría entonces, relacionando con este texto, los que violan aquellos preceptos menos importantes. Bueno, y se lo enseña así a los hombres. O sea, que el enseñar no necesariamente es aquí magistralmente, ¿no? Sino en la vida, con el ejemplo. Entonces, será el menos importante en el reino de los cielos. Aquí también podemos inferir que habrá niveles, ¿no? De importancia en el cielo. Y aquí podríamos también valorar los 9 o 7 niveles de- de- del cielo, ¿no? Bueno, y continúa. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. También muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia de los escribas y fariseos? Lo hemos manifestado, ¿no? Ellos eran los que se suponía sabían, entendían de las leyes, especialmente los escribas, ¿no? Los doctores de la ley, los que enseñaban la ley y los fariseos. El problema era que ellos cumplían, pero no desde la profundidad del corazón, con la intención de vida. Cumplían por cumplir, ¿sí? Entonces, esa justicia aquí tendrá que ser superada por el Evangelio.
por la ley del amor, cumplirlo por amor, hacerlo por amor. Entonces podemos deducir que los escribas y fariseos no lo hacían con respecto al amor debido a Dios, sino lo cumplían porque decía la ley que habría que cumplirlos. Bueno, y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dice, no entrarán en el reino de los cielos, porque negarán, ¿no?, el reino. Y de hecho los judíos eh, no aceptaron al Mesías, no aceptaron el Evangelio, no aceptaron el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Y continúa. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. De hecho, esto era el quinto mandamiento, ¿no?, de la ley de Dios, no matar. Y esto se dijo a los antiguos, como hemos dicho, es lo que se predicaba de la ley de Moisés, ¿no? El quinto mandamiento, no matar, y el que mate será reo de juicio. Será culpable y será juzgado y obviamente condenado. Y aquí viene lo nuevo, ¿no? Y aquí viene el Señor Jesús a hablar en primera persona como el que legisla, el que dicta la ley, el que interpreta verdaderamente el sentido de la ley. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la Gehenna del fuego. Bueno, entonces aquí podemos ver que en realidad elevó a la, eh, al significado real de lo que significa no matar. Entonces, no matar no es solamente quitar la vida corporal, porque con una palabra se puede matar y con una palabra se puede dar vida. El insulto, ¿no?, la vulgaridad dicha a una persona, especialmente con el modo que da la cólera. Por eso aquí dice, el que se deje llevar por la cólera va a matar también. Al decirle esto, porque le creará esa huella neuronal que posiblemente lo va a imposibilitar en su vida. Y entonces merece la condena de la Gehenna de fuego. Aquí se refiere, la Gehenna es el infierno, donde no sale nadie. Este no es el Sheol, o sea, el lugar de los muertos, ¿no?, que están presos, están prisioneros, que Jesús liberó eh, con su muerte, cuando descendió, dice, al Sheol, a los infiernos, al lugar de los muertos, al submundo. Aquí se refiere a la Gehenna. La Gehenna era ese lugar en la cultura judía donde se quemaba lo malo, los desperdicios, la basura. Y era el lugar que, despreciado, pues porque era ahí todo lo que se iba a botar. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Pues aquí qué importante, ¿no? También, si estamos realizando, ¿no?, algo del culto del Señor. En ese entonces todavía estaba el templo y los judíos ofrecían ofrendas, sacrificios. Y lo dice en el contexto de los sacrificios del templo. Si has hecho mal y alguien tiene queja contra ti, antes de ofrecer el sacrificio, vete y reconcíliate con tu hermano.
Y una vez hecho esto, sí puedes ofrecer el sacrificio, porque eh, sería como lo que en la Santa Misa, el sacrificio eh, de la misa, eh, haríamos algo parecido, ¿no? Estando en pecado, comulgamos, cometemos sacrilegio. Aquí de esta forma el Señor advierte. Y obviamente la Iglesia toma esto también como referencia para la parte litúrgica ya en el nuevo rito, ¿no? Del Nuevo Testamento, de la nueva liturgia. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Entonces, esta es una norma de sentido común, ¿cierto? Todos, antes de que llegue el juicio, las partes involucradas tratan de conciliar, porque una vez llegado el juicio, el juez dicta sentencia y la condena se cumplirá. Entonces aquí les dice, ve y arréglate enseguida, si tienes pleito. Y en la ley civil, pues, obviamente se aconseja esto. Y la gente, sobre todo que sabe que podría perder en un juicio, pues trata de arreglar, conciliar. Porque si se va a la cárcel, tendrá que cumplir. Por eso aquí dice, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo, hasta cumplir la condena. Sí, ya en el juicio se, eh, se juzga y se condena. Y continúa. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Yo les digo, pero yo les digo, no. Pero, ese pero es importantísimo. O sea, se dijo esto de la ley de Moisés, no cometerás adulterio. Para nosotros sería, no fornicarás o y no desearás la mujer de tu prójimo. Desear, ¿no? Aquí ya estamos en plena interpretación de este mandamiento. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esta es la verdadera interpretación de esta ley, ¿no? Que no solamente era eh, de facto, ¿no? Con el hecho físico, sino el deseo del corazón, que es de donde nace el mal, o sea, el deseo, es la intención, es desearlo. Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y se infringe con esto, obviamente, la ley del amor, que nadie va a desear algo malo, no desearlo, no pensarlo, que ya estaría cometiendo aquí falta. Y continúa, si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la Gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la Gehenna. Bueno, esta podría ser eh, algo mm, hiperbólico, ¿no? O sea, para dar a entender de la gravedad del pecado. Entonces se va a este extremo, hiperbólico, o sea, exagerado. Pero tiene un motivo. El propósito es dar a entender la gravedad del pecado. O sea, no se debe interpretar esto
literalmente, ¿no? Y continúa. Se dijo, podríamos completar aquí, a los antiguos, ¿no? En la ley de Moisés. El que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Y a continuación, pero yo les digo, aquí está hablando nuevamente el legislador. No está cambiando, no está, no está aboliendo la ley, está dándole la interpretación plena de la ley, la interpretación espiritual. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, estaba permitido, ¿no?, el repudio por una cuestión grave. Por ejemplo, aquí dice cuando la unión es legítima, o en otras versiones cuando hay eh, algo de, de pecado contra el matrimonio. Entonces se podía dar el libelo, el acto de repudio a la mujer. Pero esto se degeneró, obviamente, ¿no? Por cualquier cosa, entonces se daba el repudio, se repudiaba a la mujer. O sea, solamente incluso con el hecho de ya no gustarle, ¿no? Pero, o sea, llegó a ser, digamos, este tipo de ley, o sea, por conveniencia. Pero aquí el Señor le da la interpretación plena. Comete adulterio. La induce a cometer adulterio y la mujer, casándose con alguien más, también cometería adulterio esta persona. Bueno, en conclusión aquí diría, no des libelo de repudio o no repudies a tu mujer, que sería la, eh, la interpretación de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y continúa. También han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, que sería el segundo mandamiento, ¿no? Y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de allí viene del maligno. Bueno, antes se juraba por cualquier cosa para hacer válida la aserción, ¿no?, o la declaración de alguien que decía algo, ¿no? Y entonces se juraba demasiado. Y la mayoría de las veces podría ser en vano, ultrajando el nombre de Dios. O se juraba por el cielo, bueno, por lo más sagrado, que de otra manera es perjurio, ¿no? Por eso aquí el Señor dice, no juren en absoluto. O sea, den el valor de la palabra en la verdad. Si es sí, sí. Si es no, no. Porque lo que pasa de allí viene del maligno. O sea, si se matiza, ¿no?, ya no es verdadero, ya no es el sí como sí o el no
cómo no. Entonces, advierte de que esto, si pasa del sí que se da o del no que se da, viene del maligno. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.